Nos encontramos aquí con la vicegobernadora de la provincia, con Gisela Scaglia. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ocurrió en el 2024 y lo que se viene para el 2025. Gisela, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Bueno, un 2024 inédito para lo que es el ámbito del Senado provincial por la cantidad de leyes y además por la calidad de las mismas. ¿Qué significó esto para la gestión? Bueno, fue un año intenso, ¿no? De mucho trabajo, muchos desafíos. También de haber podido discutir temas que en la provincia de Santa Fe estaban como tapados, ¿no? Que nadie se animaba a poner en discusión. Y creo que eso significó, yo digo, como 3 etapas. Una primera etapa del Senado donde pudimos trabajar las leyes de seguridad, que creo que fueron las más importantes para el plan de seguridad que después se llevó adelante en la provincia y que termina un año con unos resultados que indudablemente se pueden palpar, se pueden sentir, ¿no? Son resultados que con una baja muy grande. Yo digo que a veces ni nosotros en nuestros mejores escenarios podíamos pensar que la baja iba a ser tan grande. Sabíamos que iba a tener resultados, pero que en los números de homicidios que teníamos en la provincia, la verdad que cerramos un año que hay que remontarse 25 años atrás para encontrar algo similar. Y frente a la pregunta de si eso es todo, yo digo siempre que no, ¿no? Que eso es parte de lo que hay que seguir haciendo y que obviamente hay un camino para seguir recorriendo. Pero muchas de las leyes que se votaron en el principio del año son resultado también o dieron estos resultados. Después hubo una etapa en el Senado donde tuvimos que discutir temas más profundos que tenían que ver con lo económico de la provincia. Y ahí surge la ley de reforma de jubilaciones y pensiones, que esa segunda etapa yo creo que fue desafiante, fue una etapa difícil también de atravesar, ¿no? Con muchas discusiones, con llamar a muchos actores para discutir cuál era el mejor sistema previsional de la provincia, cómo sostener la caja. Y después es una etapa final que está más anclada, ¿no?, a la reforma de la justicia y de la Constitución. 2 lugares que me parece que los santafesinos nos merecíamos poner en discusión, pero también darle la oportunidad a un sistema como el de nuestra Constitución, que hace 60 años que nadie reformaba, de reformarla, y a la justicia de poder cambiar algunas cosas que son una demanda de la gente todos los días. Igual me quedo con la reforma de la Constitución porque si habremos cubierto instancias de intentos de reforma de la Constitución que no fueron correspondidos con el consenso y en esta oportunidad sí se logró. ¿Qué entienden ustedes que ha cambiado para que se haya podido lograr la posibilidad de que se reforme parcialmente la Constitución de la provincia? Un momento cultural que exige indudablemente de parte de la gente que pongamos sobre la mesa temas que nadie quiere discutir, como por ejemplo los privilegios, claro, como por ejemplo los fueros, como discutir en una Constitución que todos los candidatos puedan tener una ficha limpia, ¿no? Que esto no sea ya una discusión solo de una ley, sino que quede instaurado en una Constitución. Bueno, ya vimos lo que pasó con ficha limpia en el ámbito del Congreso, bueno, ¿no? Es una necesidad urgente. Una necesidad donde algunos no se atreven, no se esconden para discutirla, ¿no? Y donde me parece que la gente, por lo menos acá en Santa Fe, que sí es una ley, pretende que también esté en la Constitución y tenga rango constitucional. Para que nunca más tengas un funcionario con causas siendo gobernante. Sí, porque a veces la gente no entendía por allí la importancia de la reforma de la Constitución. Decía, hay temas tan prioritarios antes que ese, que la política se podría ocupar, pero en definitiva terminan siendo los temas prioritarios que la gente exige. Sí, porque, a ver, yo creo que en el día a día hay cosas que la reforma de la Constitución nos va a cambiar para siempre. Por ejemplo, saber cuánto dura un mandato de un juez, de un senador, de un diputado, de un intendente. Que nadie más pueda estar más de 8 años, ¿no? O un juez hasta los 75. Y me parece que eso tiene que quedar claro en la nueva Constitución. También la reelección de un gobernador, ¿no? Porque creo que en ese camino el único que no tenía, o los únicos que no tenían permitidos la renovación eran el gobernador y el vice o la vicegobernadora, depende cómo sea la fórmula. Entonces me parece que eso también es una posibilidad para la gente de elegir, si quiere elegir a quien está gobernando por un mandato más. Pero también
creo que trae algo que es un cambio en el sistema político. Esto de votar cada 2 años es medio como que la gente ya no lo quiere hacer más, ¿no? La gente dice, ¿por qué no votamos cada 4? ¿Por qué el sistema de elecciones en Santa Fe y en la Argentina no es un sistema más parecido a países desarrollados? Y creo que eso nos va a cambiar, y nos cambia para siempre, y nos cambia para bien. Y después también creo que incorpora cosas que a veces no pensamos que están en el rango constitucional, pero que son parte de la Constitución. Por ejemplo, que la escuela secundaria en Santa Fe no es obligatoria por Constitución. Y eso hay que cambiarlo. Y que también la Constitución tiene que hablar de la nueva forma del delito, ¿no? Y nosotros tenemos que plantear artículos que tengan que ver con el cibercrimen, con el ciberdelito, con la protección de datos, ¿no? De las personas. Es justamente tener herramientas para combatir aquellas cuestiones que a la gente le hacen la vida difícil. Que hoy nos pasan, y que hoy nos pasan y que no tenemos herramientas porque el mundo cambió. Claro. Porque nuestra Constitución es una Constitución de hace 60 años. Y hace 60 años este teléfono no existía. Hace 60 años no nos podíamos comunicar como nos comunicábamos. Para todo lo bueno, pero también para todo lo malo, ¿no? Hace 60 años el crimen y el delito tenían otras formas, otras características. Y hoy estamos ante momentos que son como muy desafiantes en términos de qué hay que hacer. Ayer yo estaba en la inauguración, en la celebración de los 11 años de la PDI. Y el ministro de Seguridad decía un poco esto, ¿no? Que antes la búsqueda era del testigo, ¿no? Los testigos eran como lo que uno buscaba a la hora de resolver o dar cuenta de quién había cometido un ilícito. Pero hoy probablemente la principal prueba está en nuestros teléfonos, ¿no? Entonces cambia un poco a dónde están la mayor cantidad de información. Sí, y esa información cambios, tiene... ¿no? Anunció cambios también en los procedimientos. Claro, porque cambia radicalmente. Entonces yo creo que hay que animarse a poner sobre la mesa muchos temas que son parte de nuestra Constitución de la provincia, que para muchas personas a veces yo entiendo que dicen, pero ¿en qué me afecta directamente? Claro. Bueno, pero afecta que, por ejemplo, la Constitución te diga que hoy a los 16 años no podés votar, y podés votar a los 18, y la Nación te dice que es a los 16. Y a veces son cosas que uno no las conoce o no sabe por qué, pero están en nuestro texto constitucional. Así que creo que es un año desafiante para todos. Va a ser un año seguramente muy desafiante, además con la elección de los convencionales constituyentes. En este aspecto, bueno, algunas expectativas en torno a la figura de Maxi Puyaro, en tu caso también acompañando esta posibilidad, ¿lo tienen charlado, lo han pensado? Mira, no empezamos a hablar de eso. Yo siempre digo que tendremos que tener, ¿no? La mejor lista para representar lo que es una demanda hoy de la gente, ¿no? Que es una representación amplia de Unidos, con todas las voces de Unidos, me parece que eso es central, y sobre todo con representación territorial, ¿no? Que podamos mostrar que venimos de distintos lados y que de distintos lados puede haber coincidencias. Eso me parece que es lo más importante. Y ahí estaremos, ¿no? Trabajando. Pero no importa qué lugar, sino el final es lo más importante, ¿no? Que los santafesinos y que podamos pensar entre todos una constitución para los próximos 20, 30, espero que no vuelvan a ser 60, pero sí 20, 30 años, ¿no? Que realmente podamos tener un texto constitucional moderno, que mire al futuro, que mire para adelante y que al próximo gobernador y en adelante a los próximos les deje herramientas para trabajar, pero también límites, que eso me parece lo más importante, es un poco lo que la gente espera de la política. Límites, no privilegios. Y esos límites están anclados a que tengamos un texto constitucional que establezca reglas claras. Me quedo en la política porque se habla mucho de la eliminación de las PASO, quería preguntar cómo lo veían, y en este aspecto también Bullrich en algún momento habló de que Santa Fe gastaba mucho en sus cámaras y habló de la posibilidad de que quede unicameral. En este sentido, bueno, ¿qué es lo que tienen para argumentar respecto de esto, para decir sobre estos temas tan centrales de la política que también van a plantear un cambio definitivo en mucho tiempo?
Bueno, a ver, la unicameralidad no es algo que está hoy en discusión en el texto de la reforma de la Constitución. Ustedes saben que para reformar la Constitución hay una ley previa que establece qué se va a reformar de la Constitución y la unicameralidad no fue un tema de discusión. Y creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero que si nosotros solamente pensáramos en una Cámara, probablemente todos los diputados que tendría esa Cámara serían de Rosario y Santa Fe por el nivel de población. Porque si vos mirás, la Cámara de Diputados tiene en su mayoría personas de Rosario y Santa Fe y no tiene representación o muy poquita representación de voces que vienen de otros lados. Y los santafesinos somos mucho más que dos grandes ciudades, ¿no? Y la Cámara de Senadores es todo lo contrario, es la representación de voces que vienen de distintos lados de la provincia. Entonces eso me parece que es importante decirlo. Después que yo creo que el control es muy necesario, porque a veces se menosprecia el control cuando los temas solamente son temas que son puntos de acuerdo. Pero nunca hay que olvidarse que los controles en las cámaras han evitado leyes como, por ejemplo, retenciones en la Argentina a nivel nacional. ¿No? Porque si hubiera habido una sola cámara, salía como salía en una de las cámaras. Entonces digo, y acá en Santa Fe también eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Que el control y la posibilidad de que hubiera una cámara que pudiera como ser revisora o una cámara que pudiera ser como la cámara que no es la principal de la ley, sino la que tiene que ratificar la ley, pudiera poner controles o pudiera poner cambios y que la ley tuviera que volver a discutirse. Entonces, yo creo que ese mecanismo es sano en la Argentina y es similar al que está en el orden nacional, ni más ni menos. No es que los santafesinos tenemos algo distinto a lo que hay en la nación. Y creo que en la nación hoy no se discute la unicameralidad. Que en la nación, aún en el gobierno de Milei, no hay una discusión de tener una sola cámara. Hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y tiene una razón lógica de ser que tiene que ver con la representación más federal, más del interior, que también sería difícil encontrarla si no fuera que tenemos estas dos cámaras. Por eso el sistema, además, una cosa más, ¿no? Hay que correrse de esta idea de que una cámara ahorra, porque en ningún momento se piensa una cámara con mucha menos gente. Es la misma cámara unida, pero con la misma cantidad de legisladores. Entonces, es un poco una reflexión muchas veces tramposa que se hace, pero también siempre digo, sin haber leído el cuerpo de la ley que nos llevó a la reforma de la Constitución, de la que no nos podemos correr. Hoy vence casualmente la posibilidad de impugnar los pliegos en la justicia, el último de los temas ayer, a los que te referías. Y bueno, en este sentido, expectativas, ¿no? Por esta reforma de la justicia y por lo que sería la Corte Suprema con estos nuevos integrantes y una representatividad con un número más. Algo que creo que los santafesinos esperan mucho. Más allá de, mira, hoy yo recibí un mensaje sobre la justicia, ¿no? Y sobre lo difícil que es muchas veces para muchas personas llegar a la justicia y que la justicia esté cerca. Y la demora. Exacto, sí. Y era una mamá que pelea por los derechos de sus hijos y que tiene toda una demanda que es lenta. Y la reflexión es, ¿por qué demoramos cuando en el medio hay víctimas, ¿no? Y hay personas que le tenemos que dar respuestas? Y yo creo que una nueva corte con una nueva celeridad, con una nueva edad, con nuevas ganas, va a ayudar a que este sistema pueda cambiar. Y es un poco el requisito también que nosotros ponemos, es vengan a hacer cambios, no a dejar todo como está. Digamos, queremos jueces que realmente vengan a cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas hay que tener valentía, hay que animarse a dar discusiones difíciles, hay que animarse también a que del otro lado a alguno no le guste lo que estás diciendo, pero creo que es la única forma de hacer cambios profundos, porque si uno solo viene a tener popularidad, estamos al horno todos los que pretendemos otra cosa de la política, ¿no? Y de los políticos. Muy sensibles, que mucha gente decía, bueno, nadie se atreve, ¿no? Ir contra la Corte Suprema. Bueno, no es ir contra, sino generar otras instancias posibles para la gente, entiendo por ese lado. Sí. Gisela, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchas gracias a vos, Ivana. Nos vamos a la pausa.
Ya seguimos.